Vamos a quitar la intro. Antes de ver ahí las neuronas de Sherlock. En fin del Peter en el negro. El negro. Fin Peter negro. El icono de espacio de deducción indica algunas pistas. Pueden formar una deducción importante o ayudarte mucho en tu progreso. Ah, vale, tengo que darle la X. No estará en castellano, ¿no? Ni de coña. No, no está en castellano, espera. Vamos a poner... Sube de volumen. No. ¡No! Coño, qué asco de botones. Todos juntos. Nada. Tienen que poner todos los botones juntos. No pueden hacer como el de tiempo, ponerte dos ruletas. A ver, ¿qué tengo que hacer? Ahí. ¿Por qué se van a disparar? Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, que hoy me llega el paquete de Amazon, pero si es domingo. Llega hoy, madre mía, vaya esclavos que son. Pues nada, voy a quitarme, por si acaso, voy a quitarme un casco. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter. Peter el Negro ha sido asesinado. El marinero, muy probable. ¿Qué ha ocurrido aquí? Oh, señor Holmes, ¿qué es lo que ha hecho? Lo que he hecho en toda la semana. Esta mañana me dio una colección de jarrones, me ha enviado un cliente agradecido del limo. No se me ocurrió mejor que usar que darle. Usted fuera de cabeza. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. Pulsa para abrir el cuaderno y comprobar tu progreso actual, investigación, tareas, pruebas, etc. Venga, abrimos. Peter Carey, también conocido como Peter el Negro, nació en 1845. 50 años. Cosechó mucho éxito en la caza de ballenas en la costa. Espera un momento, ¿qué he hecho? ¿Cómo he hecho para allá? Ah, vale. Escandinavia. Se retiró en 1884 y acabó estableciéndose en Woodman's Lee. Uy, vaya rutito. Vale. Tengo dos cosis. Vale. ¿Esto es? Tareas. Investiga el asesinato de Peter Carey. Inspecciona la escena del crimen en Warren Square. Selecciona un traje del armario y unirse a Livestrong en Richard Prime. ¿Y eso qué es? Stockmains. Recuerdix. Menjaxix. Perfilix. Vale, tenemos que coger del armario. Que siempre investigar esto. ¡Ay!
Mi amor, cómo te quiero. Vaya picarón está hecho, ¿no? La tía ahí seduciéndose. Qué buena estaba la hija puti. You go along to Pues te vayas a... Vale, pero primero me tengo que poner ropita, ¿no? Colega mío. Oh, what a ¡Qué mess! desastre, qué horrible desastre! Vamos a abrir aquí. No, espero que no sea mi habitación esta. Esta será la de waxing. Por cierto, me tengo que leer los libros de Sherlock Holmes. Los tengo ahí comprados, pero... This is where I keep Aquí my es donde letters. dejo el correo. This is where Vale, I keep pero my léelo. post. Bueno, ¿no tienes baño o qué? My archive. Enciclopedias. Always Y esta será mi habitación. Ah, esto tiene más clase. ¡Dios! Pero una cama individual. Ah, maricón. Ah, es que en verdad también es maestro del disfraz este hombre. ¿Pelo? No. Vale, pero vamos a ir con sombrero, ¿eh? Con esto. No, sin gafas. Y ese lojón también es el maestro del disfraz. Ah, sí, sin nada. Y creo que vamos a ir con el pelo normal. No, con sombrerito. El sombrerito sí, a lo serlo. Vamos a ir al armario. A ver, tenemos el batir. No. Sin votar. Traje informa... Este me mola. Traje negro. Traje marrón. Traje verde. Traje gris. Traje claro. Bandido. Granjero. Vamos a ir con el traje gris, me ha molado. No. Traje marrón. Vamos a ir. Parte del maquillaje aplicado o el traje seleccionado no están disponibles en estos momentos. Y volverán a la opción por defecto. Por favor, resuelve el caso para desbloquear más disfraces. Pero ¿y cuál no tengo desbloqueado? ¡El gorrito! ¿Pero eso cómo lo sé yo? El gorrito no estaba desbloqueado. Bueno, vamos a ir, ¿no, colegas? Se han ido todos. Ah, no, si están ahí. Bueno, pues yo me voy. Que os den por culo, hijo de puta. Vamos a ir a Becksplit. Becksplit. Ah, no. A One Sleep. Vale, aquí es donde estoy yo y tenemos que ir a Woman. Sleep. Yo no sé mucho inglés, la verdad. Y vamos a ver nuestro cuadernito. Pues nada. Continuation. Fall of Men. Oh, un madero. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. ¡Llaman! ¡Estoy aquí! A ver. Aquí ahí pisamos. Y piso las pisadas. A ver. Antes me ha salido algo aquí. ¿Dónde está? Ah, R. Centra tu atención contra los detalles y otros suelen pasar por alto. Pero no me dejan investigar ahora, nada. Modo detective, jardín. Parece que el jardín está bien cuidadation, Fallowman. Todo a partir de ahora va a ser Fallowman, ¿eh? Hay botón de correr. ¿Qué te parece a ti, Eustaquio? Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. Ha sido la mujer, I'll seguro. wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. Sucio algo inusual aquella noche. ¿Qué habrá pasado aquella noche? ¿Cuándo se encontró el cadáver? ¿Tiene jardinero? Vamos a preguntarle esto.
Vamos a mirarle primero la cara. Vale, aún no se la puedo mirar porque no le he hecho ni una fucking pregunta. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. La noche del asesinato. ¿Me Can you preguntaron lo please mismo? tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. ¿Cuándo se encontró el cadavernito? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. ¿Su marido solía recibir visitillas? Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Vamos a fijarnos en su fucking cara. Ojos inexpresivos. Vamos a ir hacia... Ah, vale. Puedo mirar cosas. Pajarera. Guantes de jardinerioski. Un cuaderno. Herrer Capinillo. ¡Oh! Rosario católico. ¿Me queda algo? Esto. Retrato del personaje. Vale, tengo todo. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, Vale, ya se lo tengo que hacer. life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh, my goodness, but how do you know about that? ¿Qué? ¿Qué? Elige la... Sí, Hall. Oh, Dios mío, ¿cómo lo has sabido? Elige las pruebas que... ¿Cómo sabe lo de Plymouth? Jardín bien cuidado. Es que no sé lo que le ha dicho. Judy Carey es una mujer que ha llevado una vida tranquila. Por culpa de su infeliz matrimonio con Peter, también es muy religiosa. Una mujer... ¿Cómo echa para allá? Ah, con ese botón. Católica que cuando era joven peregrinó a la manera de San Jaime. Creo que le he preguntado. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Coño. Thank you, madam. Gracias, madame. ¿A ti qué te pasa, gilipollas? ¿Quieres Mr. pelea? Holmes,
Listo. Vamos a mirar si vemos algo. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Vale. Déjame examinar huellitas. Vale, a ver si mira. These footprints appear to be quite large. Tengo ya las huellas. Se requiere un objeto. Vale, pues ya buscaremos el objeto. Vamos dentro a mirar. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Déjame ver, soy Sherlock Holmes. Ajá. Pero ¿por qué no puedo resaltar eso? Arañazos, sí. Ahora. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Hostia. What a terrible way Qué to forma más die. horribilitis de morir. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. A ver, vamos a abrir esto. ¿Qué hay ahí dentro? Harpoons for hunting whales. Coge las botas para Peter después Carey's mirar. boots. They look to be a size 8. Old navigation instruments, nothing interesting. Vale, pues supuestamente tengo todo. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Vamos a examinarlo ya. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Ojo, vaya torruto, coño. This blood is from the pool underneath the dead body. This wooden handle is plain and solid. Sí, pero Peter esto lo... Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. ¿Y por qué no lo abres? ¿No puedo abrirlo? Ah, qué coño, sí. These abbreviations mean something, but what? Bueno, pues vamos para más adelante. Creo que la foto esto tiene que haber... Ah, no.
This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Someone drank from this glass recently. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Vale. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. Vale, tiene que ser así. Vale, un barco ahí. ¿Así puede ser? Así no. Oh, espérate. Una pipa. Vamos a verlo. Solo hacia arriba y hacia abajo. Esto no lo entiendo yo. ¿Cómo? Hay una pipa, una hoja de tabaco, lo que tengo que ver. Que no sé lo que tengo que hacer. ¿Es que esto hace el barco? Ay, no lo puedo mover. Sí, esto hace la... Ah, esto hace la punta del barco. Espérate. Ahí. Ahora lo tengo, ¿no? Sí. Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. Vale. Rum, a sailor's drink. It seems that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Pero no estaba solo. Vale, hemos examinado todo esto. A ver, ¿me sale en verde? Sí. También. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Vale, más adelante. Estante, vamos a mirar el estante este. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Esta monedera parece falsa, ¿eh? This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book. A box or a small chest, Sí. perhaps. Vale. Espérate, mapa. Hammerfest. Dundee. It's a whaling map. Un mapa ballenero. ¿Qué tenemos?
A ver, inspecciona la escena del crimen en Wormsley. Selecciona un traje de... Vale. Investiga asesinato. ¿O no lo he hecho? Y aquí tengo... Suelta un polvo de uno de los estantes de Peter Cronin indica que se llevaron algo de allí hace poco, de mayor tamaño de un libro o una caja. O quizá un cofrecillo. Una pataca hecha de piel de foca que estaba en la mesa de la cabaña de Peter Carey. Tiene las iniciales PC, grabadas a fuego a manera burda. Es la obra de un marinerix. La boda me parece un... Vale, vamos a probarlas aquí. ¿Eh? These boots don't match the footprints. Oh, vale, estas no coinciden. Vamos a hablar con este. Have you finished inspecting the crime scene? Vamos a hablar con la tía. Un segundo. Para preguntarle las iniciales o algo. Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be, but he hadn't smoked in a very long time. Vale. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Thank you, madam. Mr. Holmes? Aquí tiene que haber algo. O que está reconstruido lo de dentro. ¿Ves? Hay cosas. Si no lo habrían dejado vacío. ¿Esto del triángulo qué es? Encuentra un par de pistas relacionadas. Forma una deducción. Para de moveros. Caja de latón. Había una caja de latón en la cabaña. No. Un libro. Peter Carey la había a todo el mundo. JH. Vamos a ver, ¿ayuda? Es que no entiendo. Encuentro un par de vídeos relacionados. Podría poner... No, cuaderno no. ¿Con caja desaparecida? Vale. No fumaba. Vale. No encaja con ninguno. A ver, allanamiento con cuaderno. ¿Y ahora qué he hecho? ¿Esto qué es? Debemos preparar una emboscada esta noche para ver si se repite el intento de allanamiento. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Vale, pero antes de eso vamos a investigar un poco más. Vamos a mirar también... Vale. Vale. Intenta entonces lo de la emboscada. Pero quiero investigar más. Mr. Holmes?
Mr. Holmes? Todos tienen la misma voz, Mr. Holmes. Vale, tendré que hacer lo de intentar el allanamiento. Y hablar con este. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky, And why is that? because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Y aquí no tengo nada más que investigar, ¿no? Es que tengo el diario. Esto no coincide. Tengo esto. Un cuaderno que fue hallado en la escena del crimen con las iniciales JHN. Dentro de las escrituras las siguientes abreviaturas. Bueno, no tengo ni puta idea de qué puede ser. Vale, pues está todo hecho. Lo que tengo que hacer, esperar o algo. We need to find a good place for an ambush. Perhaps behind Carey's cabin, near the window. Bueno, voy yo para allá. No esperar aquí. This looks like the perfect hiding place. ¿Vamos solos? Shh! Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Hold it right there. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Innocent? And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't... Do you deny that you came here yesterday? No, but yes, it's just that I couldn't... I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't! I'm not... It's a terrible mistake! Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. But... In light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector, but please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Sí, pero... ¿por qué no lo has interrogado ahí? Interroga al sospechoso investiga el asesinato y una de las pertenencias de John Cropper-Nigel, que está almacenada en la sala de pruebas de Scotland Yard. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable.
I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Esta es la sala de pruebas. Mr. Hola. Holmes? Mr. Holmes. Y evidencia room, aquí. Evidence room. Vale. These are the suspect's belongings. Vamos a mirar la navaja. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. These abbreviations mean something, but what? And partner, 1883. To my friend, from R. Dawson. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. A handkerchief with the initials J.H.N. ¿Cómo era Johnson? Un buen anillo de oro con una inscripción de R. Johnson, a mi amigo y socio de 1833. Vemos un cuchillo afilado en el suelo, cerca del cadáver del Peter negro. No fue utilizado a pruebas por el filo. Si doy aquí, solo tengo a Peter Gary, a Judith y no tengo a nadie más. Vale, tenemos Scotland Jack. Misiones. Me falta algo. These abbreviations. Vale, vamos a por este ya. ¿Será este? Pone... Coño, no consigo leerlo. No lo consigo leer. Vale, no creo que sea este. Ahí está la... Lock. Sí, pero estará aquí metido. No, no es este. ¿Tú quién eres, viejo? Mr. Holmes? Mr. Holmes. Does this notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know... I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. Vamos a... Espera. Vamos a inspeccionarle primero. Gorra caída. Parche. Tejido caro. O sea, este es rico o algo. Botones historiados. Quemaduras, anocallos. Cicatrices. Faltan dos cosas. Cuello delgado. Me falta algo.
Aquí. Mangas cortas. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. No, porque si es corta no puede ser su padre. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Era jardinero. I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. What am I doing here? I've done nothing wrong. Este era jardinero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué fue que ponía ahí atrás? Vale. Bueno, lo bueno que aquí puedes fallar y no pasa nada. Hubo intento de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en lo que podría demostrar la culpabilidad de quien lo realizaba. Allanamiento con el... Vale, otro neurona. Tenemos que averiguar si un hombre sin destreza ni práctica podría manejar un arpón lo bastante bien como para matar a un hombre atravesándolo por completo. I need to stage a reconstruction. I am sure that Watson would be happy to oblige. Vamos a Peck Street. Por echamos un lolete, y jugar a saquete de Dragon Ball Z. Vamos, y mi Watson. ¿Es este Watson? Sí. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? No.
But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Well, thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Vale. ¿Qué vamos a hacer entonces? Coger un cerdo. ¿Ha parecido? Friendo con los arpones. En matadero. Y no es el arpón. Bueno, pues me voy a por el arpón. Vámonos a... ¿Aquí? No. Quítate el modo detective. Vamos a coger un arpón de estos. Should do it. Now I am ready for the experiment. Y aquí. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Holmes, you Vale. should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Vale. Mantener aliento. Yes, baby, baby. Ah, vale, no tengo... Oh, no. Holmes, you should try to aim better and throw as hard as you can. Que está chungo. Tengo que hacer mirar que no se mueva y encima apuntar en medio. Es difícil. No quiero saltarlo, peñados, pesados. Encima tengo que lanzarlo fuerte, tío. Vamos a hacer en el centro y fuerte. Es que me lo ponen más. Ay. Es que es difícil porque si lo... Cuando tengo en medio me da. Ay, qué pena. Digo, así lo hago rápido. Ahora sí que está apuntando, ¿vean? Hacia arriba. Ahora sí. This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck. If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Vale. O tengo que ir a mi casa a investigar.
A ver. Si se quita eso. Algunos hechos se pueden interpretar de distintas formas. Para atravesar el pecho de un hombre con un arpón y clavarlo en la pared se requiere muchísima más fuerza que la media. Seguramente también sería necesario un cierto grado de destreza. Dos hombres colaborando podrían conseguir el mismo resultado. Lanzamiento afortunado. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar la pared a pete con un arpón. Yo creo que es más esta, ¿no? A mí me ha gustado bastante. Por fuerza. Después lo puedo cambiar. Yo lo dejo así por fuerza. Se ve más Provix. Necesito encontrar. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Vamos a mirar si puedo hablar con Gracious, Watson. you No. caught someone. At least now you have a suspect. Es el laboratorio. My analysis table. It is useful for my work. Tengo una biblioteca. Puedo mirar el nombre de... Sí, aquí. Vale. Vale. Enciclopedias. Un buen anillo de oro con una inscripción de R. Dawson, mi amigo y socio de 1883. Obra de Edward Arme, de antigua Rayleigh, Casa del Parlamento. Hay demasiadas cosas. Había uno que era economía. That is not the one I need. That is not the one I. That is not the one I. That is not the Bueno, one pues I es fácil, need. le das así. That is not the one I need. Búscalo That tú is not the mismo. one I need. No creo que sea Nikola That Tesla. is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. No, That Napoleón, is no. not the one I need. ¿Eh? That is not the one I need. 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 That is not. That is not the one I need. No sé cuál será. That is. That is not the one I need. That is not. That is not. That is not. That is not the. That is not the one I need. That is. That is. That is. That is not the one I need. That is not. That is not. That is not. That is not. That is not the one I need. Un anillo de oro con buena inscripción, ¿no? Mi amigo y socio. ¿Será en economía? That is not. That is not the one I. That is not the. That is not the one I. That is not the one I need. That is not. That is not. That is. That is. That is not the one I need. That is not. That is not. That is. That is not. That is not the one. Pues ya ha dado todo, creo, ¿eh? That is not. That is. That is not the one. That is. That is. No jodas, tío. Vale. Y hasta ley de quiebra. That is not the one ¿No? I need. Este es del 83. Coño, pero es aquí lo pone. En quiebra. Vale. Quiebra en el fondo de inversiones de Dawson en Nigalán. Desaparecidos. El fondo de inversiones de Dawson en Nigalán, un organismo bancario regional de Cornualles, se ha declarado en quiebra como resultado de grandes pérdidas de su cartera de préstamos y por siguiente
se ha acordado su liquidación, que es el 23º Banco de Inglaterra y su quiebra en la segunda más importante de la que han quedado registradas. La liquidación de la compañía es simple y llanamente una catástrofe para muchas de las familias cornualles. Joshua Nigeland, uno de los banqueros, ha desaparecido misteriosamente. Se le vio por última vez a bordo de su barco, haciendo los preparativos para un viaje a Noruega. Lo buscan tanto la policía como los Here acreedores. it is. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. ¿Y a quién le vas a hacer las Mr. Preguntix? Este ya lo tenemos claro. Ay, me duele. Ah, ya no puedo. Ah, vale, el otro era el matadero. Ay, pero tengo deducción ahora. Mostrar pruebas. Ah, no. Tengo deducción. No tengo nuevas pistas. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall. Whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Vale. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Vale. These are the suspect's belongings. These abbreviations mean... Y que es el diario de a bordo. Vamos a jugar. Ahí estamos. Voy a poner el directito aquí. Escucha un caballito. Ahí estamos. No me acuerdo qué hay que hacer. Se corría con este, vale. A ver, misioncitas. Investiga el asesinato de... Vale, investiga el asesinato de Peter Carey. John Nigeland no es un ladrón. ¿Cuál es el papel en todo esto? El diario de a bordo de 1883 quizá arroje algo a la luz sobre la relación de Peter Carey y el padre Nicholas. A mirar para acá. ¿Qué diario? ¿Este es el diario?
Este ya lo hemos mirado. ¿Cuál es el diario? ¿Tengo el diario yo? A ver, objetitos. Diarios a bordo. Ah, aquí, espérate. Aquí están los diarios. 1883. That's the one I need. Es lo que necesito. This is the crew list of the Sea Unicorn. Vale. Peter Carey, capitán de Charles Hutchison, primero da a Henry Joe, un segundo a de a bordo, James Scarlett, Timonel Patrick... Ah, vale, no, vale. Son los nombres y lo que son, vale. Patrick Arponero, Pablo Arponero, Neil Land Arponero, James Walker sobrecargo, John York cocinero, Richard Land marinero, Limon... Vale, ¿qué tenía que mirar? Log notes for June. Nothing unusual. Nada raro. A ver, brisa suave durante el día avisté una cola de ballena al costo suroeste. Al anochecer, tras dos barcos a la vista. Miércoles, viento moderado del este. No avisté a ninguna ballena. Viento suave y variable. Durante el día avisté otro barco lleno. Ballenero de Lanzarote. A ver cómo se escucha. Variable durante el día. Vale, sí, se me escucha de fucking madre. Viento fuerte del sur. Iremos hacia el norte. Hace un año que había muchas ballenas. Vamos a mirar julio, a ver. Nada especial. Vamos a mirar agosto entonces. Log notes for August. These pages have been torn away. Vale, esta ha sido Arrancadation. Falfman. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. No he pillado lo que hay que hacer. Vale, pero esto lo tenemos ya, ¿no? Yo no lo puedo mirar más. A ver. Tareas. Winch podría ayudar a localizar la tripulación del Unicorn. Debería estar en Baker Street. ¿Quién era Winch? Vamos a mirar quién era. ¿Dónde están las personas? Oh. ¿Cómo voy a mirar a las personas? ¿Por aquí? Winch. ¿Quién era? ¿Quién era Winch? Winch. Podría yo localizar... Ah, a lo mejor no lo conozco aún. Vale. En Big Street. Vale, vamos a para allá. A Big Street. Vale, la primera misión tiene que ser fácil. Es en plan tutorial. Sin ser demasiado obvio. ¿Puedo...? A ver... Mostrar pruebas. Ah, tengo todo ya puesto. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Vale. Y este es Watson. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. De la ventana. ¡Ay, tengo un perro! Se llama Toby. Toby, the best nose in the British Empire. ¿Puedo mirar otra vez por aquí?
Es bella. Es muy bella. La amo. A ver, ventana. Wiggins, could you come upstairs, please? Ah, solo niños. Vale. At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, because his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Algo habrá, Mr. Pasado. Vamos, vale, ya hemos dado la lista a nuestro colega Niñato. A ver. Puede que Leastre tenga nuevos datos sobre el casito. Vámonos. Y nos vamos a Scotland Yard. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always, what happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. Quest case film. With the Swami compound in Miss Club and you. Vamos a ver, a la sala de pruebas. Vale, aquí tenemos lo de Harley. Ah, tiene las botas. Esta lo puedo comprobar después de la esta. Ese ha sido él. Vale, vamos a leer la carta. These are the suspect's belongings. Un momento, vamos a por mi café, que lo tengo en la mesa. Está aquí mi super off keyfor. ¡Ah! Solo me queda un traguito. Eso que me he hecho un litro de café. Voy a coger las botas. Estas no las quedado. Hurtley's old boots. They're a size 9.5. It's my brown. A pen. Nothing unusual about it. Vale, vamos a mirar la carta. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Vale, vamos antes de hablar con él, vamos a comprobar todo. Vamos a comprobar lo de las huellas. Aquí. A ver si ha sido él. Así lo interrogamos con todas las pruebas hechas. Y después vamos a mi casa a los químicos. A ver, aquí. Examination, follow men. ¿Cómo que mover? Ah. These boots match the footprints exactly. Pues ya tenemos una prueba más. A ver, ¿está completado? A ver, voy a dejarle. Ah, vale, está aquí. Las botas de Liam coinciden con las huellas halladas en Woodman's Lake, lo que prueba que su presencia allí. Sin embargo, Judith Carey niega que tenga jardinero. Entonces ya no puedo hacer más, ¿no? A ver si le he cagado. Vale.
Ya nos vamos un momento a Baker Street. Y aquí tengo... Aquí... tengo químicos, ¿no? ¿Es esto? No. Está aquí, ¿no? Los químicos. Sí. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. Una orden en cadena. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. El reactor. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. No pillo nada. No he pillado. Espera. Examinar un segundo. First condition, Debo utilizarte los 7 reactivos. Tengo que utilizar 7. El reactivo naranja debe añadirse el tercero en la secuencia posterior a la adición del reactivo azul. third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. No tengo ni puta idea, Voy a coger el azul. Y... Ay, ¿cómo lo uso? Ah, no, saltarlo no, yo quiero usarlo. Ah, te puedes saltar cómo hacer las pruebas. Vale, y lo guardamos. Que eso, lo de... No lo pillo. Usa el naranja. Vale. Ahora. Incoloro, a ver. ¿Cómo lo utilizo? Ahí. Verde. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again. Voy a leer otra vez las notas. A ver, debo utilizar los 7 reactivos. Ok, los 7 hay que utilizarlos yes o yes. El reactivo naranja debe añadirse el tercero en la secuencia posterior a la edición del reactivo azul. Tercera condición. Un reactivo incoloro debe ser añadido después del reactivo naranja. Ay, pero no me he enterado. A ver, el azul es el primero. ¿Qué dice? Es que no entiendo lo de naranja. El reactivo naranja debe añadirse el tercero en la secuencia posterior a la edición del reactivo activo. Mi no entendation. Y si probamos a ver si fallo, es que antes lo tenía todo bien. A ver, vamos a coger ahora el azul. Ay, lo malo que me falta oro incoloro. Supuestamente sería el naranja. ¿Vamos bien? No, bueno, dice que este hay que usarlo después de naranja sí o sí. Bueno, no sé si vamos bien. De momento no ha explotado la esta. Naranja y ya faltaría un incoloro. Yo creo que vamos de puta madre. Venga, dime que está bien. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale. Pues tenemos la nota descubierta. ¿Cómo lo muevo? Ah, vale, ahora. Ah, hay que limpiarla, vale. Límpiate. Por eso hay que estudiar química, si eres detective. ¿Ya está, no? ¿O qué? ¿Hola? ¿O hay que limpiarlo todo? Le hice bien, lo escondí.
Ah, vale. Me pone, hice lo que me dijiste y los escondí bien. Pero te pido que reconsideres. Te pido que reconsideres Ion to Your y recuerdes nuestra promesa. No he hecho nada más deshonroso por lo que debas de mí. Vale, vámonos. Tengo pruebas. Ahora tengo interrogadores, tío. Ahora tengo todas las pruebas, lo bueno. La voz de ADN coinciden exactamente. La carta requerida se pudo recuperar la parte del texto tratándola con productos químicos. Y un bono de fue hallado en el interior. Páginas arrancadas. Pero esto fue hallado en el interior del diario. Un bono de valores de cantidad. Pero esto lo tengo encontrado. Bonos de valores. Bueno, vamos a interrogarle. Tengo dos pruebas. Vamos a Scotland Jack. He hecho los deberes. ¡Mira el cocinero! ¿Dónde está? Está aquí. Aquí está el niñato, ¿no? Ah, no, ya ni nadie. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, bueno. We shall see. A ver, antes que hablarle, vamos a inspeccionar todo. Vamos a mirar todos sus rasgos. Vale, no veo aquí nada interesante. La gorra tampoco. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos ver? Sus manos, a ver. Manos de jardinero. Ahí tiene algo. Pañuelo con un herrerillo capuchino bordado. Joder, vaya ojo tienes, cabrón. Restos de plantas. Sí que es jardinero este tío. Pues ya tengo todo, ¿no? Ya tengo todo porque no se ha salido de aquí. Claro, que hay uno de su cicatriz. Cicatriz vieja. Vale. Tell me, Mr. Hurtley, what are you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Vale, pero yo he investigado que sí que has estado. La bota de... The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? ¿Pero este quién era? Vale, este es Her. A ver, un intruso arrestado de la policía. Es un antiguo soldado que dejó el ejército cuando fue herido. Lleva una vida tranquila, he trabajado jardinero
Probablemente en Warren Street. Las botas coinciden. Pues eso ya se lo he dicho. Ay. Ah, no puedo fallar. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? No es. O sea, lo malo Now que that your no te presence deja at fallar. Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? A ver. Entonces, ¿es jardinero? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. ¿Qué escondía? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? Petaca, jardín, carta. La carta. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. What am I doing here? I've done... Que te calles, gilipollas. Ya sé que ese estuvo. Ya es el jardinero. Vale, vamos un momento aquí a mirar las cosas de jardinería. Vale, se guarda allí. Locked. Vamos a hablar con la tía esta que no se ha movido en todo el día. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh, my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. It is the key to open it. Thank you, madam. Vale. Entonces podemos entrar, ¿no? Aquí ahora. Vale. Let's see what could be hidden here. ¿Hola? Ah, modo detective. Suelo. Ahora miramos eso. Vamos a mirarlo ya, porque no hay otra cosa. Abbreviation. Cohesion. Vale, aquí está lo que habían quitado. Aquí está lo que habían quitado de la sala del crimen. Vamos a abrirlo, es lo que hay. Let us see what is in this box. Es un puzzle esto. Espera, no lo pillo del todo. A ver, ¿puedo moverlo? Ah, pero así, vale, así lo... Ah, vale, ya lo pillo.
Tiene varias capas. Está una, dos, tres capas, vale. Pero no sé lo que tengo que hacer. A ver, vamos a usar la segunda capa. Mira, aquí hay algo. Ya ves la tercera capa. No, la tercera. Coño, ya me han jodido. Es que es difícil manejar las capas. Ponte así, ¿vale? Así. Segunda capa. Coño, es que se cambian solas. Ahí. Supuestamente tendría que estar así. Vale, pero ¿cómo puedo ver? Ah, amigo, vale, ya te pillo. Uf. Vale. Ya está. Completation. No era tan difícil. Cartas. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Vale. Mi querido Liam, has sido muy bueno conmigo desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos. ¿A qué ha sido? Porque estaban liados y para quitarlo del medio y poder estar juntos. No puedo explicar mis sentimientos, pero no creo que son pecaminosos y nada bueno puede salir de ellos. Temo que por lo que pueda suceder, temo enfrentarme a Dios. Agradezco tu preocupación, pero no puedo dejar al hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios. En su divina voluntad, mi marido sea una cruz yo debo soportar. Convierte mi vida en un infierno. Pero las cardenales se desvanecen. No debes temer por mí. Vale, vamos a hablar con las POSIX. Vale, eres más culpable que culpable. Japuta. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Las cartas. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Vale. Vale. A ver. No fumaba. Confesión, allanamiento. Vale. Cartas. Con la. No. Entonces confesión. Se ha confirmado que Liam Hurley cortejaba a la mujer de Peter Carey y estaba enamorado. Sin embargo, la relación no fue más que un inofensivo intercambio de cartas. Hemos llegado. ¿Y esto qué era? Las botas de él coinciden con la. Entonces hemos llegado aquí. La presencia de Hurley en Wormsley en la noche del crimen se explica por su afecto hacia Judith Carey y por el hecho de que trabajaba allí como jardinerix. Vámonos. Hablar otra vez con Leon. Supuestamente no. Hablamos primero con el chaval. Venga, vamos a hablar con el chaval. Vamos a ver qué es Street.
Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Marinero. James timonel. Arponero. Marinero. Murió hace una semana. This is interesting. Let us review the other sailors now. Este es el arponero. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Vale. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Vale. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Vamos a unir cosas. A ver, hallamientos. A ver. La petaca que pertenece a Patrick Kent indicará su presencia en el escenario, que aún hay que demostrarlo. If I Vale. wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. ¿Cómo? Ah, vale. Tengo que disfrazar ahora. Como disfrazo de marinero. ¿Pongo esta? Ok. A ponernos... Ahí está bloqueada. Están bloqueados. Este también está bloqueado. No hay nada. Vamos al armario. Nada, de marinero, pues ya está. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Vámonos a ver a Whisper. ¿Quién es? Este de aquí, ¿no? Sí. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling and arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. ¿Le podré ganar? A ver. Presta atención a los gestos que pretende para atender a sus movimientos. Empuje, contener, mantener en reposo. Y planea tu estrategia. Vamos a intentar. Ah, pero ¿qué tengo que hacer? Ah, vale. Esto es chungo, ¿eh? ¡No! ¡No!
That's the arm that killed 100 whales. Care to lose a... I'm ready to try again. Fine. ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, que si está nada. Joder. No, no voy a poder. ¡Vamos! Ah, es que no puedo. Esto es una mierda, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque estoy gastando energía. ¡Estoy manteniendo! Nah, esto es una mierda, ¿eh? Ah, yo esto lo salto, ¿eh? A mí, yo este minijuego no sé hacer. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. I'm ready to try again. Fine. Well, good for you. I'd like to... Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Ah, of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumours about that one. He was the worst of them all. He was a liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. Vale. But you ain't heard the worst. Este habrá otro trago. Vamos a emborracharlo. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened.
the August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. Eso van a hacer manitas. We saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. ¿Quién era? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? All right. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. A deslizar petaca. Here it is. ¿Para incriminarle o qué? Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. I'm done here. It's time to leave. Vale. Esta coña. Aquí con este. Neurona. A ver qué nos dice la neurona. La petaca demuestra la culpabilidad. Confirmó que la petaca le pertenece, lo que significa que estuvo en la escena del crimen y demuestra su culpabilidad. Demuestra la presencia. Canis afirmó que la petaca le pertenece, lo que confirma que estuvo en la escena del crimen, pero no necesariamente demuestra que él sea el asesino. De momento vamos a elegir esta, que él no es el asesino. Care to lose another 10 shillings? Vamos a ir a Scotland Yard un segundo. Vamos a hablar otra vez con con el enamorado. I'm not saying another word. I'm not saying another... Claro, entonces no sé qué hacer. Espera un segundo. ¿Qué tengo? Un bono. Vale, tengo que mirar mi biblioteca o algo.
Vamos a mirar mi biblioteca. 1883. My archive. I can always consult with it if needed. Ah. This is where I keep my post. Ya, pues entonces no sé qué hacer. Voy a hablar con Sherlock. Con Watson, a ver. Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? Ya, pues no sé qué hacer. Espérate. A ver. John niega que es un... John... Ay, ¿quién era John? Es el chaval, ¿no? Sí, vale. Vale, este es el que ha muerto. Este es el que está aliado con esta, con el marido del muerto. Este es el muerto. Y este es el arponero, que supuestamente estuvo en el sitio del crimen, pero yo creo que no es el asesino. Que encima fue muerto por un arponero con manos fuertes. Y ya comprobamos que hay que tener mucha fuerza para atravesar el arpón. Vale, la única prueba que tenemos es esto. Un bono de valores de Canadian Pacific. Fue hallado en el interior del diario de a bordo de Sin en 1883 en lugar de las páginas arrancadas. Además lo tenemos descubierto. Pruebas, pero esto no sé dónde investigarlo. Documentos. A ver. Tengo páginas arrancadas. ¿Tengo algo más que investigar aquí en mi casa para usar? Vale, Tron. Y laboratorio. Aquí no puedo usar nada. Nada. Correo. ¿Había algo aquí? ¿Me ha parecido? No, era la puerta, vale. Ay, Scotland Jack, no sé si puedo... Es que aquí no quiero investigar nada. O sea, Scotland Jack, a ver. Así he visto algo que me he pasado por alto. Aquí arriba puedo subir. Mr. Holmes. Mr. Holmes. A ver si hay algo en pruebas que me salta por alto. A lo mejor... Mejor esto ya lo puedo usar. Ah. Vale. 1532. Pues este. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Vale, entonces a ver qué tenemos. Bonos desaparecidos con... Cartas, no. Caja de latón. Intentos de entrenamiento, ¿será? A ver, reparación... Ay, me estoy mirando. Reparación del cuaderno. Hubo intentos de allanamiento con el fin de recuperar el cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría demostrar la culpabilidad de quienes lo realizaron. Búsqueda de bonos. Nigeland estaba buscando los bonos de su padre en el interior de la cabaña de Peter Carey. Explica su presencia en la escena del crimen. Yo creo que ya está. Vamos a hablar con el chaval. Habla con el chavalín. Please escort this suspect for interrogation. Vale, allanamiento. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Bono de valores grabado, chaqueta de su padre, bono de valores. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them.
and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. Vale. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. ¿Y tú? I'm not saying another word. Vale. Bonos desaparecidos. Los valiosos bonos de valores estaban guardados en la caja de latón robada. Y hemos creado una nueva. John Niggeland pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizá ese sea su motivo para asesinar a Peter Crane. John Niggeland es víctima de las circunstancias. No coinciden ni con el perfil físico ni con el perfil psicológico del asesino. Yo creo que es este. Vale. Bueno, pues ahora no tengo ni idea qué hacer, ¿eh? A ver, confesión. Ah, mira. No había unido yo estos dos. Cortejo sin importancia. Se ha confirmado que Liam cortejaba a la mujer de Peter Carey y estaba enamorado. Sin embargo, la relación no fue más que un inofensivo intercambio de cartas. Celos desesperados. Amaba a Judy, tan desesperante que sus celos pudieron empujarle al asesinato. Yo creo que está. Vamos a... Oh. La relación de Liam con Judy le proporcionó un motivo para matarle. Holly es inocente. La presencia de... se explica por su... le hecho trabajar allí como un jardinero. Yo creo que es esta. Creo, ¿eh? Vamos a interrogarlo. I'm not saying another word. ¿Eh? ¿Y por qué? A lo mejor la he liado y no es así. Tengo una imagen clara del caso. Pero creo que ya tengo todas, ¿no? He unido todas las... Yo creo que es así. ¿Y si lo cambio? Ya, pero aquí ya no coinciden estas cosas. Yo creo que es este. Ya que tengo que hacer. Voy a ir a levantar aseo. Vale, ya estamos por aquí. Y ahora sí. Uf, aquí ya se pone complicadísimo, for los men. Segundo. Aquí se pone Complication Fall of Men. Wow, qué bien. A ver, ecuación Facebook. ¡Ey! Mi tío le ha publicado algo.
Scout técnico es lo que hace. ¡Oh! Se ha partido las piernas. Vale. Sigamos con Sherlock, jonitos. A ver, la carta. Lo hice. Hice lo que me dijiste y los escondí bien. Hice lo que me dijiste. O sea, esto lo está escribiendo Liam Horlin. O sea, estaba compinchado con alguien. Lo hice. Hice lo que me dijiste y los escondí bien. Pero te pido que consideres your y recuerdes nuestra promesa. No he hecho nada deshonroso por lo que debas de mí. O sea, este escondió algo. Ah, las cartas. Este escondió las cartas. Y las escondió bien. No he hecho nada deshonroso. O sea, este no ha hecho nada deshonroso. ¿Vale? Quiebra el fondo de inversiones de Nigan. El fondo de inversión de Danson Nigan al organismo bancario se ha declarado en quiebra como resulta de las grandes pérdidas de su cartera de préstamos y por lo siguiente se ha acordado su liquidación en el Register Banco de Inglaterra y se quiebra segunda más importante de la que han quedado registradas. La liquidación de la compañía es simple y llanamente una catástrofe para muchas de las familias de Cornualles. Joshua Nigeland, uno de los banqueros, ha sido desaparecido misteriosamente y se le vio por última vez a bordo de su barco, haciendo los preparativos para un viaje a Noruega. Lo buscan tanto la policía como sus acreedores. O sea, que el padre, o sea, que el que ha muerto se encontró a Joshua Nigeland y le robó los bonos y lo tiró por el barco. Entonces, el chaval tiene un móvil. Este solo estaba enamorado, pero dice que escondió. Pero escondió solo las cartas y lo hizo bien. Y no hizo nada deshonroso. Y de las cartas de Judith, mi querido Liam, has sido bueno conmigo desde que te conozco. No puedo explicar mis sentimientos, pero creo que son pecaminosos y nada bueno puede salir de ellos. Temo que lo pueda suceder. Temo enfrentarme a Dios. Agradezco tu preocupación. Pero no puedo dejar el hombre con el que estoy unida a los ojos de Dios, en su divina voluntad, que mi marido sea una cruz que yo debo soportar. Convierte mi vida en un infierno, pero las cardenales se desvanecen. No debes temer por mí. Vale. Vamos, que tenemos a 3 sospechosos que han estado. El de las botas, pero es que el de las botas supuestamente no ha estado dentro de la... No ha estado dentro de la casa. Los únicos que han estado dentro ha sido el chaval y el tío. O sea, vale, yo creo que es así. Vale. Yo creo que ha sido así, espera. Yo creo que así ha sido. Vale, espérate. Y aquí... Yo creo que es así o así. Que este solo estaba enamorado. Pinky Pinky. Búsqueda de los bonos. Fin del bueno del cuaderno que fue hallado en el charco de sangre de la víctima, lo que podría demostrar la culpabilidad de quien lo realizaran. ¿Vale? ¿Vale? Bonos robados. John Nigeland pudo haber sido sorprendido mientras robaba los bonos. Quizá sea su motivo para asesinar. Y es víctima de circunstancias. No coincide ni con el perfil físico ni con el... Vale. Entonces, prueba de fuerza. Si un hombre con un arpón clavado en la pared. Se requiere muchísima fuerza. Que sí, se necesitaba mucha fuerza. Vale. Y aquí confirmó que la petaca le pertenece, lo que significa que estuvo en la escena de crimen y demuestra su culpabilidad. Que si no, ¿qué hacía ahí? ¿Colega? Ah, pero no puedo culpar a los dos.
Keynes es culpable. Así no lo he hecho bien. ¿Eh? Patrick Keynes mató a Peter Carey, pero no fue un asesinato premeditado. Fue en defensa propia contra un marinero borracho, armado e irracional. Ha sido hallado culpable del asesinato de Peter Carey y debe ser castigado. Es arponero profesional. Su petaca fue hallada en el interior de la cabaña de Peter. Uf. ¿Conclusiones? No sé si esta es la buena, coño. Este vio cómo mataba al otro. Entonces, ¿para qué fuiste? O sea, ¿para qué fuiste para allá? Bonos robados. En la caja de latón. Existe la remota posibilidad de que un hombre sin destreza ni práctica pudiera clavar la pared. O sea, es que ha sido claramente. O sea, si no has sido... Si has sido en defensa propia, estabas en su puta casa. Eso no es defensa propia, eso es que has ido a matarlo. ¿Pero por qué has ido a matarlo? Es lo que no me coincide. ¿Y cómo puedo seguir con la investigación? Es que en verdad yo creo que tengo todo, ¿no? Se me hace culpable. Es que a ver, yo creo que es culpable. Es que el otro también ha sido un asesino. Y pegaba a su mujer. ¿Pegaba a su mujer? ¿Era un maltratador? Mató al padre del chaval, le robó todos los bonos. Vamos a absorberlo. Era un hijo de puta el otro. Al día siguiente. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't you? Yes. How? The tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess. But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye.
Mira, lo he absorbido. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug. His name is Wiggins, Inspector. Telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventrao. Ah, He mira, was also on el que the estaba ship with muerto. Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible. But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. A ver, Peter Carey fue asesinado por Patrick Kenneth, un arponero profesional. El único capaz de realizar un lanzamiento tan preciso. Su peteca fue hallada en la cabaña de Peter Carey. Pero el crimen fue en defensa propia contra un marinero borracho, armado y furioso. Has decidido absorber a Patrick Keynes. Pistas halladas. 16. Conclusión. El crimen es culpable. Elección moral. Absorber Keynes. ¿Qué es eso? Pulsa para comprobar tu conclusión. Posible de stripper. Vamos a ver. ¡De puta madre! ¡Whitmore! ¡Whitmore Clover! ¡You! Sí. Y 16 de 16, ¿eh? Va, he sido puto amo.